El versículo de memoria dice así: Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. Isaías 49. Como introducción a esta nueva lección, vamos a ver que con este capítulo, que es el número 40, comienza la tercera y última sección del libro de Isaías, que se extiende hasta el capítulo 66. La primera parte del libro de Isaías va desde el capítulo 1 hasta el 35 y consta mayormente de reproches contra las transgresiones y pecados de Judá y de los castigos venideros. La segunda parte, los capítulos 36 al 39, relatan sucesos históricos relacionados con la invasión de Sennacherib a Judá, la enfermedad y curación del rey Ezequías y la visita de los embajadores babilonios. La tercera parte, como ya dijimos, que va del capítulo 40 al 66, muestra que el mensaje del profeta es aquí muy diferente, tanto en su estilo como en su contenido. Aquí, en el lenguaje más sublime que jamás haya pronunciado un orador inspirado, Isaías expone el glorioso destino de Israel como fiel siervo de Dios, su liberación de todo enemigo, la venida del Mesías y el establecimiento del reino mesiánico. Pero antes de entrar de lleno en esta tercera parte, es necesario entender las promesas divinas formuladas por medio de los profetas del Antiguo Testamento al antiguo Israel. Es un hecho histórico innegable que hasta hoy la mayor parte de estas predicciones no se cumplieron. Tales predicciones originalmente se aplicaron al pueblo de Israel y éste habría visto su cumplimiento si hubiera obedecido a Dios y le hubiera sido leal. Por eso debemos comprender que todas estas profecías hechas al antiguo Israel fueron condicionales, es decir, dependían del comportamiento y la obediencia del pueblo. Por lo tanto, lo que Dios se había propuesto hacer en favor del mundo por medio del antiguo Israel, finalmente lo realizará por medio de la Iglesia cristiana, el Israel espiritual, el pueblo remanente del fin del tiempo. Bosquejaremos rápidamente cuál era el plan original de Dios para el antiguo Israel. Primero, Abraham, llamado por Dios, puso en operación un plan definido para que el Mesías viniera al mundo para presentar la invitación evangélica a todos los hombres. Génesis 12, 1 al 3. Abraham llegó así a ser amigo de Dios y padre de los creyentes, y sus descendientes, el pueblo de Israel, heredó el sagrado privilegio de ser el representante escogido de Dios en la tierra para salvar a toda la raza humana. La salvación, como dice Pablo, vendría de los judíos, pues el Mesías sería judío. En segundo lugar, Dios celebró en el monte Sinaí un pacto con Israel como nación, por el cual éste se transformó en una teocracia,
o sea, una nación gobernada directamente por Dios, con el santuario como la morada de Dios entre ellos, un sacerdocio que con sus servicios proporcionarían una lección objetiva del plan de salvación y de la venida del Mesías, y el ministerio de los profetas que instaron a Israel a arrepentirse y practicar la justicia y mantenían viva la esperanza mesiánica. Por medio del antiguo Israel, Dios tenía el plan de proporcionar a las naciones de la tierra una revelación de su propio carácter santo. Al mismo tiempo, permitió que las naciones paganas anduvieran en sus propios caminos para proporcionar al universo un ejemplo de lo que el hombre puede lograr sin Dios. De esta manera, durante más de 1500 años, se llevó a cabo delante del mundo un gran experimento, delante del universo, diríamos, un gran experimento cuyo propósito era probar los méritos relativos del bien y del mal. En tercer lugar, el ideal, o sea, cómo habría de funcionar el plan, era lo siguiente. Primero, Dios colocó a su pueblo en Palestina. Palestina era la encrucijada del mundo antiguo y desde esta situación estratégica Israel podría alcanzar a todas las otras naciones, a el Asia Menor, el Asia Occidental, Egipto, Europa. El éxito de Israel debía basarse en los siguientes factores: la santidad de carácter a semejanza de Dios, las bendiciones de la salud mediante los principios del sano vivir, un intelecto superior, una aguda perspicacia y un sano juicio. Su sabiduría y su entendimiento estarían muy por encima de las otras naciones. Estaban llamados a ser una nación de genios intelectuales. Habilidades para la agricultura y la ganadería, siguiendo las instrucciones que Dios le daba, y la tierra paulatinamente volvería a la fertilidad y la hermosura edénicas. Artesanía excepcional, con un elevado grado de genio inventivo y habilidad en todo tipo de artesanía. Prosperidad sin par. Grandeza nacional. Quería Dios que su nación llegara a ser la mayor nación de la tierra, para honra de su nombre y una bendición para las naciones. Deuteronomio dice que quería que Israel fuera cabeza y no cola. Este concepto del papel de Israel se reitera vez tras vez en todo el Antiguo Testamento. Estas promesas de prosperidad y de éxito deberían haber hallado su cumplimiento durante los siglos que siguieron al regreso de los israelitas de las tierras de su cautiverio babilónico. Dios quería que toda la tierra fuese preparada para el primer advenimiento de Cristo. Pero lamentablemente el fracaso de Israel fue muy notable. Cuando Dios esperaba que su nación produjera uvas grandes y buenas, encontró que producía solo uvas silvestres, agrias, imposibles de comer. No había otra cosa que Dios pudiera haber hecho en favor de ellos que no hubiera hecho, pero a pesar de todo fracasaron. Antes de que los israelitas entraran en la tierra prometida, Dios les advirtió que no olvidaran que las bendiciones que recibían
eran regalos divinos, y Salomón cometió un gran error cuando no comprendió cuál era el secreto de la prosperidad de Israel. El reino se dividió después de la muerte de Salomón, y esta división, aunque trágica, sirvió para aislar por un tiempo el reino de Judá de la marea de idolatría que pronto cubrió al reino del norte, el reino de Israel. Si Judá hubiese permanecido leal a Dios, su cautiverio no hubiera sido necesario, pero la desobediencia daría por resultado el cautiverio. El reino de Judá fue destruido y sus habitantes arrancados de la tierra que Dios les había dado. Durante el cautiverio babilónico asimilarían las lecciones que no aprendieron en los años de prosperidad. Dios esperaba que las promesas del pacto habían de cumplirse cuando el remanente regresara del cautiverio. Israel como nación tendría una segunda y última oportunidad de cooperar con el plan divino, 490 años de gracia según el libro de Daniel. Sin embargo, finalmente se hizo evidente que los judíos nunca alcanzarían la norma que Dios requería de ellos. Lejos de transformarse en la luz del mundo, el pueblo judío se encerró en sí mismo y se aisló del mundo para salvaguardarse de la idolatría. Pero Dios, en su misericordia, soportó a su pueblo y a su debido tiempo vino el Mesías. Y si el pueblo le hubiese recibido, Cristo habría evitado su condenación. Así fue como Israel, al rechazar a Cristo, perdió su papel de privilegio como siervo de Dios. Entonces el Israel espiritual, proveniente de todas las naciones, reemplazó al Israel literal. Debemos comprender la naturaleza y propósito de la profecía condicional. El plan de salvación en sí mismo nunca cambia, porque Dios tampoco nunca cambia, pero la manera en que se cumple puede modificarse porque el hombre puede cambiar. La oscilante voluntad humana es el factor débil e inestable en la profecía condicional. Dios no fuerza la voluntad humana y la cooperación de Israel era esencial para el éxito del plan divino para esa nación. Las promesas de Dios están condicionadas por la cooperación y la obediencia del hombre. Las promesas y amenazas de Dios son igualmente condicionales, dice Evangelismo, página 504. Las promesas de Dios al Israel literal están hallando su cumplimiento hoy en la proclamación del Evangelio a todos los hombres. Las profecías han de cumplirse en principio, pero no necesariamente en todos sus detalles geográficos e históricos. El principio básico mediante el cual podemos afirmar con seguridad que una promesa o profecía del Antiguo Testamento hecha al Israel literal halla su cumplimiento en el Israel espiritual es cuando un escritor inspirado posterior hace tal aplicación de ella. Encontramos un ejemplo en la profecía de Ezequiel 38 y 39, que es, digamos, la guerra de Gog y Magog contra Israel, que Apocalipsis, el libro escrito por Juan, el discípulo de Jesús, dice en el capítulo 20, 7 al 9, que esa guerra de Gog y Magog contra Israel se cumplirá en el futuro en la gran
guerra del Armagedón al final de los tiempos. Bien, entramos ahora entonces en el capítulo 40. Consolaos, consolaos, pueblo mío. Isaías 41. Despreciados, perseguidos y abandonados por los hombres, los hijos de Dios en toda época han sido, sin embargo, sostenidos por las seguras promesas de Dios. Con frecuencia la iglesia militante fue llamada a sufrir pruebas y aflicción, porque ella no ha de triunfar sin pasar por un severo conflicto. Pan de congoja y agua de angustia son la suerte común de todos, pero nadie que ponga su confianza en el poderoso para libertar quedará completamente derrotado. Jerusalén, comparada con Sodoma y Gomorra por sus pecados, dice Isaías 40, ya ha sido castigada doblemente y ahora se le ofrecen perdón y restauración. Su tiempo es ya cumplido. Esto incluye las invasiones militares asirias, las conquistas babilónicas en los días de Nabucodonosor, más de un siglo después, y en sentido figurado la guerra más amplia que la Iglesia cristiana tiene en contra de las potestades de las tinieblas en todas las edades. Preparad el camino. El propósito divino era que cuando Judá regresara del cautiverio babilónico se esforzara al máximo en la preparación de ella misma, como también de las naciones que la rodeaban para la venida del Mesías. Ese proceso de preparación llegaría a su punto máximo con la vida y el ministerio de Juan el Bautista, a cuya obra se refieren específicamente estas palabras. Tanto Mateo como Juan afirman que la voz de Isaías 43 que clamaba en el desierto era la de Juan el Bautista, hijo de Zacarías y Elizabeth. Juan 1:23, Mateo 3:3. Juan mismo afirmó que él era la voz de Isaías 43 en el Evangelio de Juan 1:23 y Jesús lo identificó como el mensajero de Malaquías 3:1. Era tan solo una voz, pero ¿qué voz? Su eco se oye todavía resonando a través de los siglos. Como profeta, Juan fue la voz de Dios para la gente de su generación que anunció la venida del Verbo de Dios, vivo y hecho carne. La preparación vial para la llegada de este rey debía en realidad ser la preparación del corazón humano, un bautismo de arrepentimiento, de cambio de parecer. Debían echarse abajo el orgullo y la altivez de los hombres. Voz que decía, da voces. ¿Cuál era el mensaje apropiado para una nación que estaba sufriendo a causa de sus pecados? La Biblia responde en Isaías, toda carne es hierba. El hombre no es inmortal y aunque es superior a la hierba del campo, su existencia es tan frágil y fugaz como la hierba. En comparación con el ser humano mortal, la palabra de Dios nunca cambia y permanece para siempre. La anunciadora de Sión debe dar un mensaje a las ciudades de Judá y ese mensaje es: ved aquí al Dios vuestro. Lo que el pueblo de Israel más necesitaba era contemplar una visión de Dios, de su misericordia y de su justicia, tal como se le había concedido una visión de Dios a Isaías cuando fue llamado a ser profeta, pues solo así podrían tener vida y esperanza.
al contemplar a su Redentor, el cual es comparado en su tierno cuidado al pastor que junta a sus corderos, llevando en brazo a los débiles y guiando suavemente a las ovejas que crían. Dios no es un amo duro ni un cruel tirano, sino la personificación misma de la consideración y el amor. El segundo punto que vamos a tratar es el incomparable Dios de Israel. Y esto va desde el versículo 12 al 17 del capítulo 40 de Isaías. Isaías muestra aquí un cuadro sublime de la sabiduría, el poder y la eterna majestad de Dios. Dios es el gran artífice del universo, el que hizo los cielos y la tierra. Para él no hay tarea demasiado grande ni responsabilidad demasiado pequeña. Lo que es infinitamente grande e incomprensible para el hombre es como nada para él. Tenemos el privilegio de confiar en un Dios que es grande, sabio y bueno. Dios no pide ni necesita ayuda de nadie. No hay ninguno que sea más sabio ni más poderoso que él. Las grandes naciones que inspiraban terror a los pueblos, como Asiria, eran como nada para él. Cuando los hombres temen a Dios, no tienen por qué temer a los poderosos de la tierra. Si el hombre quisiera hacer una gran ofrenda para la majestad de Dios, no bastaría usar toda la leña de los grandes bosques del Líbano como combustible para un enorme sacrificio en el que se inmolaran todos los animales que allí vivían. Al poder tener una vislumbre de la grandeza y de la infinidad de Dios, se ve claramente la suma necedad de la idolatría. ¿Qué virtud podía haber en poner como objetos de culto a las cosas hechas por las manos de los hombres? Para que nosotros tengamos una idea de lo importante y abarcante que era la idolatría en el mundo antiguo, vamos a ver un ejemplo de la adoración de ídolos, que no tiene que ver con Israel, sino con el pueblo griego, y es la adoración de Palas Atenea, una diosa que ellos adoraban. Palas Atenea fue esculpida por Fidias, uno de los mayores escultores griegos, y colocada en la Acrópolis de Atenas. Se trataba de una colosal estatua triselefantina, es decir, realizada con marfil y oro. Tenía 12 metros de altura, comprendido el pedestal donde estaba fijada de 1,50 m, y estaba ubicada en el templo llamado Partenón, representada con una larga túnica hasta los pies, con un casco en la cabeza. En una mano tenía a Nike, que era una diosa, además, mucho más pequeña, y en la otra una lanza, con la que se apoyaba contra un escudo. A sus pies tenía una serpiente. En la mitología griega, Atenea, o Palas Atenea, era la diosa de la guerra, de la civilización, la sabiduría, la estrategia en combate, de las ciencias, de la justicia y de la habilidad. ¡Qué enorme ídolo! Y cuántos se inclinaban ante él. Por eso Pablo, cuando él visitó Atenas, dijo que estaba turbado y alterado por ver la enorme idolatría que
todos sus pobladores tenían. Tenían estatuas en los templos y tenían estatuas en las casas, y los que no podían hacer ídolos de metales preciosos lo hacían de madera también, como lo hacían los hebreos también. Aún sin conocer la revelación, los hombres tienen sentido común suficiente para comprender que es una necedad adorar los ídolos hechos por las manos del hombre. La idolatría solo produce degradación en los seres humanos, los hace necios y faltos de sabiduría, porque los hace semejantes a los ídolos que adoran, que están llenos de pecados y de malas prácticas. Isaías parece pintar el cuadro de Dios como entronizado sobre la vasta bóveda celeste. Aún los hombres más encumbrados son insignificantes cuando se los compara con él. Dios quita reyes y pone reyes, y estos ocupan sus tronos solo mientras Dios se lo permite. Terminando entonces este punto del incomparable Dios de Israel, veamos a Dios el gran creador. Isaías 40, 26 al 31. Si contemplamos a las estrellas solamente, podemos tener una evidencia innegable de que Dios es el creador y sostenedor de todas las cosas. Cuando consideramos el número de estrellas, su orden y su disposición, su gloria y su hermosura, quedamos impresionados por su grandeza y por nuestra propia insignificancia al mismo tiempo. A pesar de esto, Dios no es insensible a la necesidad y el dolor humanos. Sentado en su trono, en los cielos, Dios lo ve todo, sabe todo y lo considera todo. No hay nada que no tome en cuenta, ningún detalle que se escape a su atención. Todo lo que hace es sabio, justo, recto y bueno. Nadie puede sondear la profundidad de la providencia y de la sabiduría de Dios. Él es suficientemente bondadoso y misericordioso para suplir las necesidades de los hombres. Isaías 40, 28 dice que Dios no desfallece con cansancio y que además imparte fuerza a los corazones que desmayan. Dios siempre escucha el clamor de los que se sienten insuficientes para realizar la tarea que tienen por delante y desean obedecer. La ayuda del cielo está lista para ellos. La fuerza de Dios se perfecciona en la debilidad humana. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40, 30 y 31. Como conclusión tenemos una cita de Elena de White que dice así: todos los habitantes de Judá eran personas sin méritos y sin embargo Dios no quería renunciar a ellos. Por su medio el nombre de él debía ser ensalzado entre los paganos. Muchos que desconocían por completo sus atributos habían de contemplar todavía la gloria del carácter divino. Dios seguía enviando sus siervos los profetas con el mensaje: volveos ahora de vuestro mal camino. ¿Escogiste tú, lector, tu propio camino? ¿Te has extraviado lejos de Dios? ¿Has procurado alimentarte
con los frutos de la transgresión, solo para hallar que se tornan cenizas en tus labios? Y ahora, frustrados los planes que hiciste para tu vida, muestras tus esperanzas muertas. ¿Te hallas sentado solo y desconsolado? Esa voz que desde hace mucho ha estado hablando a tu corazón y a la cual no quisiste escuchar, te llega distinta y clara. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Profetas y Reyes 235-236.